Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 4 de Hidden Agenda. Hiranai está celoso basados en el libro. El departamento de Syntac no requiere de muchos procedimientos. Todo lo que necesita es una tarjeta de acceso que escanea para entrar y salir por la puerta principal, y el dueño del apartamento se la había dado desde ayer, para que cuando llegara por la mañana pudiera ir directo a su apartamento. Por supuesto, es algo que siempre quiso hacer y esta será solo la primera vez. Un sonido vino desde atrás de la puerta. Luego la puerta del apartamento 504 fue abierta por un chico de piel blanca que le sonreía, puntual como siempre. Aún estoy ordenando mis cosas, dijo dando una hermosa sonrisa de disculpa mientras abría la puerta para que entrara. El joven de origen chino, alto y robusto, ingresó al departamento que contaba de un dormitorio y un baño, con una cocina separada por una puerta corrediza de vidrio transparente. Era pequeño, adecuado para una sola persona, pero limpio y ordenado, como se esperaba de la habitación de Syntac. Siéntate y espera un momento. Déjame encontrar el libro que necesito regresar a la biblioteca, dijo el dueño de la habitación, señalando el sofá y luego girando hacia el escritorio de la computadora, donde había libros gruesos apilados uno encima de otro. Hiranai estaba de buen humor por lo que hizo lo que le ordenaron. Estaba disfrutando el momento, porque estaba en la habitación de Syntac, algo que pensó que no sería fácil de lograr. Apenas podía contener su sonrisa. Mientras se sentaba en el sofá, el lugar donde probablemente Syntac se sentaba todos los días, miró alrededor de la habitación como si estuviera aprendiendo sobre la vida privada de la persona que siempre estuvo en su corazón. Cuanto más pensaba en ello, más feliz se sentía, y un sentimiento cálido y reconfortante se extendió en su interior. Una mano grande agarró la almohada y la abrazó, con la intención de ocultar el aleteo de su corazón, pero sus ojos vislumbraron algo escondido debajo. Recogió el artículo para mirarlo y después miró a la persona que seguía buscando entre los libros. ¿Es tuyo, So? Cinta se giró para mirar. Sus hermosos ojos marrones se quedaron fijos en el paquete de cigarros en la mano de Hiranai por un breve momento antes de hacer una expresión como si hubiera recordado algo. Probablemente pertenece a Hack. ¿Quién es Hack?, preguntó Hiranai curioso. Hack es un chico de mi facultad. Debió dejarlos aquí esta mañana. En el Departamento de Relaciones Internacionales hay más estudiantes mujeres que hombres. Además del grupo de Syntac, hay grupo de chicos heterosexuales y este chico Hack es parte de ese grupo. ¿Por qué vino aquí? Hiranai preguntó con un tono de voz áspero y con una expresión molesta en su rostro. Sin embargo, Syntac continuó mirando el libro en sus manos, sin notar la hostilidad en la pregunta de Jog. Salió a beber unos tragos anoche y bebió demasiado. No quería que lo arrastrara de regreso al dormitorio, así que decidió pasar la noche aquí. Respondió con calma. ¿Él solo?, preguntó Hiranai con calma. Pero ¿quién podría saber que en este momento había un fuego ardiente en su interior? No, Honey Bomb también vinieron. Los nombres mencionados eran todos amigos varones del departamento de Syntac. Sin embargo, al escuchar los nombres, Jock podía ver los rostros de esos hombres con instintos brutales en su cabeza. ¿Por qué permitiste que se quedaran aquí? Hiranai se puso de pie abruptamente, levantando la voz, causando que Syntac se sorprendiera y mirara. Como ya dije, estaban borrachos y no querían que los atraparan, respondió Syntac, un poco desconcertado. Entonces se supone que eres responsable de ellos. Cuando beben, beben solos. No les estás poniendo alcohol en la boca, ¿verdad? Cuando están borrachos, no tienes que dejarlos quedarse aquí a dormir. Tu habitación no es un hotel, no es para que cualquiera pueda entrar y salir cuando le plazca.